Buenos días, jóvenes de segundo básico. Gusto en saludarles, siempre deseándoles muchas bendiciones de parte de nuestro Señor Jesucristo, dando gracias a Dios todos los días por la bendita misericordia que Él tiene con nosotros. Me alegro mucho estar aquí con ustedes y iniciamos con el siguiente tema, temas número 2 y 3 de la semana del 6 al 10 de julio. Iniciamos con el tema, siempre pidiéndoles por favor que me presten mucha atención. Vamos a ver un tema que hemos escuchado en clase en algún momento y quizás hemos hablado de ellos. Vamos a hablar de los recursos literarios. Tenemos un sinnúmero de recursos literarios que de alguna manera nosotros utilizamos en nuestras poesías, en nuestros poemas, que son muy importantes y que son necesarios para la realización de poesías y poemas, y que les encuentra sentido y sirven para que el lector tenga la satisfacción de leer un poema con recursos literarios muy importantes. Ustedes ya se van a dar cuenta lo importantes que son. Iniciamos con la metáfora. La metáfora es cuando nos referimos a algo tomado con características o cualidades similares. A un objeto lo vamos a relacionar con otro objeto, encontrando ciertas características similares. Con la metáfora logramos decir lo mismo, pero de otra forma, más bella, más poética. Entonces tenemos el ejemplo ahí, tus ojos son dos luceros, estamos comparando los ojos con los luceros. Entonces sus dos ojos son con dos luceros. Tienes el corazón de piedra, el corazón que es duro, y lo comparamos con una piedra que es dura. Entonces estamos relacionando dos objetos. La ira es lava derramada, el enojo. Estamos muy enojados, entonces es una ira derramada. Entonces nosotros enojados decimos cosas que no sentimos, pero como estamos muy enojados, las hacemos. Entonces, si se dan cuenta, estamos comparando dos elementos dentro del texto, en un poema específicamente. La metáfora cumple con la intención del lenguaje figurado, de dar sentido distinto y de mayor fuerza o énfasis en las palabras de un poema. Y vemos también que la metáfora es llamar una cosa con otro nombre. En nuestras propias palabras se identifica algo real con algo imaginario. Por ejemplo, dice, tus dos ojos son como dos luceros. Generalmente no es así, pero la estamos comparando, por eso es imaginaria la metáfora. Y tenemos ahí un ejemplo de igual manera. La esperanza es un salto fugaz a las estrellas. Pura. El tambor de mi corazón me delata. El término real se omite. Generalmente el tambor de mi corazón me delata, que suena, ¿verdad? Al momento que usted ve a una persona, su corazón late, entonces lo compara como un tambor. Entonces, esto es metáfora. Vemos otra que es la anáfora. Es una figura retórica que consiste en la repetición de las primeras palabras de un verso. Recuérdense que vimos eso, que los versos, en este caso, son las líneas con las que está compuesta una estrofa. Los versos están compuestos de estrofa. Entonces, en los versos hay una repetición de las mismas palabras. A eso le llamamos anáfora. En gramática es la repetición simple de una palabra o el uso de menciones implícitas dentro del texto. Y tenemos los ejemplos. El sonido del mar, el sonido del alma. Estamos repitiendo la misma palabra. Usted puede ver sonido, sonido. No perdono a la vida indiferente, no perdono al hombre despiadado. Entonces, aquí está mencionando, usted ve en negrita las dos palabras que se repiten en el texto. A eso le llamamos anáfora. Aquí fue Troya, aquí mi desdicha. Entonces, aquí en esta narración esa novela menciona aquí. Entonces, en este caso, El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes Saavedra, caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, está repitiendo las mismas palabras, camino, camino. Entonces, a esto le llamamos anáfora. También tenemos las paradojas. Es algo que a primera vista parece ser falso, pero en realidad es cierto. Por ejemplo, al avaro las riquezas le hacen más pobre. Al avaro, el que desea más y más y más y ya tiene y no se conforma, las riquezas le hacen más pobre, porque él cree que sigue siendo pobre y quiere tener más, y su sed nunca cesa. A eso le llamamos paradoja.
a la primera vista de una palabra, una frase que parece ser falsa, pero en realidad es cierta. Eso le llamamos paradoja. Y tenemos otros ejemplos de paradoja. A la mano, la riqueza lo hace más pobre. El sueño despierto cada día y cada noche sueño que despierto. Parece que estamos diciendo lo mismo. Pero en este caso usted va a analizar esa frase, ya le encuentra sentido. Si quieres paz, prepárate para la guerra, ¿verdad? Primero tenemos que haber guerra para tener paz. No vamos a tener paz sin guerra. Entonces, parece ser que estamos diciendo lo mismo, pero que de alguna manera que no se encuentra eso, que algo es falso. Principalmente estamos diciendo que algo es falso, pero generalmente cuando usted lo analiza, le encuentra sentido de ser. A eso le llamamos paradoja. Tenemos las comparaciones. Como su nombre lo dice, consiste en comparar elementos con las características de otros. Como un cuadro comparativo. Lo que hacemos es un cuadro comparativo, los ejemplos que yo les he dado a ustedes cuando estamos hablando de comparaciones. Ejemplo, sus ojos eran como dos luceros que alumbraban mi camino. Estamos comparando dos elementos con características. Tus labios son suaves como pétalos de rosa. Aquí ya especifica, tus labios son suaves, pero ¿cómo son? Como pétalos de rosa, como un lino suave, podríamos decir. Sus ojos eran como dos luceros que alumbraban mi camino. Estoy comparando, pero también estoy explicando las características de los ojos y de los labios en este ejemplo. A eso le llamamos comparaciones. También tenemos la sinestesia, recurso literario. Es una mezcla de sensaciones y sentimientos con sentidos distintos a los que utilizamos para percibir dichas sensaciones. Ejemplo, los sonidos eran casi dolorosos. Percibimos el dolor, sentimos el dolor por los sentimientos. Pero tus sonidos eran casi dolorosos, tus palabras fueron tan dolorosas, ¿verdad?, que hirieron mi corazón, podríamos decir. A eso le llamamos sinestesia. También la sinestesia consiste en atribuir un sentido de cualidades de otros sentidos. Ver, sonidos, oír, colores, entre otros ejemplos. Tenía un olor dulce como las flores frescas, ¿verdad? Pero es dulce como la miel. Lo percibimos por los sentidos. A eso le llamamos sinestesia. Tenemos la personificación. Consiste en asignar cualidades humanas a animales, objetos, elementos sin vida. Generalmente en las fábulas utilizamos la personificación mucho, porque le damos vida a elementos que no tienen vida, objetos inanimados, como objetos. Por ejemplo, no voy a decir que los animales cantaban, reían, jugaban, hablaban, porque no es cierto. Pero a eso, cuando le damos vida a esto, se le llama personificaciones. El elemento humano y cualidad humana, usted ve el ejemplo ahí, la naturaleza sonríe. ¿Sonríe la naturaleza? No, pero la estamos comparando con una cualidad humana. Cualidades humanas a objetos, animales o elementos sin vida. La naturaleza sonríe, no, pero es una cualidad humana. Un elemento no humano y una cualidad humana. A eso le llamamos personificación. O sea, la oración debe de ir con un elemento humano más una cualidad humana. A eso le llamamos personificación. Y vemos otro ejemplo ahí. Las estrellas no miraban mientras la ciudad sonría. Las estrellas sin vida no miraban. No miraban, ¿quiénes miraban? Los seres humanos. Algo sin vida, algo con vida. Mientras la ciudad sonreía. Acuérdense del ejemplo. Elemento humano, cualidad humana. Elemento no 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 humano, cualidad humana. El coche se quejaba dolorido por los años. Las estrellas no miraban mientras la ciudad sonreía. Los ratones se pusieron en huelga de hambre con protesta clara. A esos le llamamos personificaciones. Tenemos la antítesis. Contraponen las ideas o pensamientos. Es una asociación de conceptos por contraste. Amor, odio. O sea, palabras en contrastes. Lo contrario, ¿verdad? Como los antónimos. Por ejemplo, blanco, negro, amor, odio. El contraste puede ser por oposiciones de palabras o antónimos, lo que les dije. Día y la noche me traen tu fresco perfume de regreso a casa. En el poema usted está utilizando el día y la noche. Cuando decimos contraste, es una antítesis. El odio y el amor reinaban miserablemente en nuestras vidas, podría decir usted en su poema. Entonces, odio y amor. A eso le llamamos antítesis.
Y vemos otro significado, es una figura retórica que consiste en utilizar dos frases o versos que tienen significado opuesto o contrario, como un antónimo. Y dato curioso, la antítesis en la Biblia se utiliza. Es una expresión que indica oposición. Ejemplo, un hijo sabio regocija a su padre y un hijo necio entristece o es tristeza para su madre. Aquí podemos tomar en cuenta, chicos, que dentro de la antítesis, esas figuras literarias se utilizan en la Biblia también, y tenemos una antítesis. Un hijo sabio regocija a su madre, pero un hijo necio entristece a su madre. Ve la importancia y el gran mensaje que nos deja esa cita bíblica acá. Aquí cabe el principio de carácter cristiano, ser como Cristo. Si somos como Cristo, vamos a ser hijos sabios, hijos que alegramos a nuestras madres. Y aquí tenemos otro ejemplo. Habría mi amado el pestillo de mi puerta, mas él había desviado y había pasado adelante. Son expresiones que se usan antítesis en la Biblia. Generalmente, jóvenes, las figuras literarias nosotros las utilizamos recursos literarios, las utilizamos en nuestros poemas. Es importantísimo tomar en cuenta cada una de ellas y las características y cómo las utilizamos o cómo las debemos utilizar. Ha sido un gusto estar con ustedes. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre. Recuérdense que este es el video 2 y 3. Están unidos. Bendiciones.